Imagina que estás solo en casa a medianoche y oyes un susurro viniendo de la nada. Tu propio nombre, pronunciado por una voz que no es la tuya. ¿Y si te digo que esto no es imaginación, sino un misterio real que la policía enterró para siempre? Soy Corbena, y esta noche voy a revelar 3 historias de terror sin solución. Sombras que siguen sin cuerpo. Habitaciones que devoran almas y ecos que roban identidades. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque no querrás perder lo que viene a continuación. O peor, ignorar la advertencia que podría salvarte. Vamos a sumergirnos en el abismo, si te atreves a quedarte hasta el final. Nunca pensé que un simple paseo nocturno pudiera convertirme en una sombra de mí mismo, pero fue exactamente lo que pasó aquella noche lluviosa de otoño, en un pueblo olvidado donde las calles estrechas parecen engullir la luz de los faroles. Mi nombre es Lucas, y era un fotógrafo freelance, de esos que cazan imágenes perfectas en lugares abandonados. En esa época vivía solo en un apartamento antiguo, con paredes que crujían como si tuvieran vida propia, y el aire siempre cargado de un olor húmedo, como tierra mojada después de una tormenta. Salía de noche para capturar fotos urbanas, sintiendo el frío de la llovizna en la piel, el sonido de mis pasos resonando solitarios en el asfalto irregular, y el viento susurrando secretos que ignoraba. Pero aquella noche específica, algo cambió. Sentí una presencia, no una persona, no un animal, sino una sensación helada en la nuca, como si ojos invisibles me perforaran. Todo comenzó cuando decidí explorar una vieja fábrica desactivada en las afueras, un lugar que los locales evitaban, murmurando sobre accidentes antiguos y almas inquietas. El portón oxidado chirrió al ser empujado, y el olor a herrumbre y moho invadió mis fosas nasales, mezclado con un hedor distante de algo podrido, como carne dejada al aire libre. Encendí mi linterna, el haz de luz cortando la oscuridad densa, revelando pilas de maquinaria oxidada y sombras que danzaban como si estuvieran vivas. Mi corazón latía despacio al principio, pero a medida que avanzaba, oía ecos. No mis pasos, sino algo que los imitaba, un poco retrasado, como si alguien me siguiera a una distancia segura. Me detuve, el silencio absoluto envolviéndome como una manta sofocante, y llamé. ¡Hey! ¿Quién está ahí? Nada, solo el goteo de la lluvia en el techo agujereado, cayendo como lágrimas frías en el suelo de concreto agrietado. Continué tomando fotos, el clic de la cámara resonando como un disparo en el vacío. Fue cuando lo vi por primera vez. En la pantalla de la cámara, detrás de mí, una silueta alargada, estirada como si no perteneciera a un cuerpo humano. Mi estómago se revolvió, un frío subiendo por la espina dorsal, y me giré rápido, el aire volviéndose más pesado, cargado de un olor metálico como sangre fresca. Nada allí. Pero al revisar las fotos más tarde, en casa, bajo la luz tenue de la lámpara del dormitorio, allí estaba de nuevo, una sombra sin dueño pegada a mis talones en cada imagen. Reí nervioso pensando en trucos de luz, pero el pánico comenzó a instalarse cuando, al acostarme en la cama, sentí el colchón hundirse ligeramente a mi lado, como si algo invisible se acomodara. La habitación estaba oscura, el reloj tic-tacando como un corazón acelerado, y oí un susurro ronco casi inaudible. «Te veo». En los días siguientes, la paranoia creció como una maleza en mi mente. Me despertaba sudando frío, con marcas rojas en la piel, como arañazos leves que ardían al toque del agua caliente en la ducha. El espejo del baño se empañaba solo, y en él trazos borrosos aparecían. No palabras, sino formas distorsionadas, como rostros gritando en silencio. No es lo que vemos lo que nos destruye, sino lo que nos sigue en la oscuridad, invisible y eterno. Lo sentía en la piel, literalmente. Mi apartamento, antaño un refugio, se había convertido en una prisión sensorial.
el olor sutil de descomposición en el aire, los sonidos en el pasillo vacío, el toque helado en mis hombros cuando escribía en el ordenador por la noche. La tensión escaló cuando decidí confrontarlo. Invité a un amigo, Marco, a pasar la noche, pero él se rió de mis historias, llamándolo estrés. Nos sentamos en la sala, bebiendo cerveza tibia, el viento aullando afuera como un lamento. De repente, las luces parpadearon y Marco palideció señalando el suelo. «Tío, ¿qué es eso?» Mi sombra, proyectada por la lámpara, se movía sola, estirándose hacia él como tentáculos hambrientos. Gritó y huyó, dejándome solo con el silencio opresivo. Aquella noche, cerré las puertas con llave, pero el mal ya estaba dentro. Me desperté con un dolor punzante en el pecho, como si garras invisibles rasgaran mi carne por dentro. Corrí al hospital, pero los médicos no encontraron nada, solo susurraron sobre alucinaciones, recetando medicinas que nublaban mi mente, haciendo las sombras aún más reales. El clímax llegó en una madrugada lluviosa, cuando me vi en el espejo, mi reflejo parpadeando independientemente de mí. Sonrió con dientes afilados que yo no tenía y susurró: «Ahora soy yo». Rompí el espejo, los fragmentos volando como confeti mortal, cortando mi piel, sangre caliente goteando y mezclándose con el suelo frío. Pero la sombra permaneció, pegada a mí, y el misterio nunca se resolvió. ¿Era yo quien la seguía ahora o me había consumido? Desaparecí de esa ciudad cambiando de identidad, pero en noches solitarias siento su toque helado y me pregunto si algún día escaparé. Años después, se viralizó en internet un vídeo mío, grabado por cámaras de seguridad de la fábrica. Yo entrando solo, pero saliendo con una figura distorsionada a mi lado, como si hubiera dado a luz a algo sombrío. Nadie sabe dónde estoy, y el caso permanece sin solución, con relatos similares surgiendo en otras ciudades. ¿Fue real o mi mente se rompió? Siempre creí que las casas antiguas tenían alma, pero nunca imaginé que una de ellas pudiera estar hambrienta. Mi nombre es Brenda, y esta es la historia de cómo mi familia se mudó a una casa colonial, una mansión con ventanas altas que parecían ojos vigilantes, observando cada uno de nuestros pasos. Era 2019, y mis padres, cansados de la vida en la ciudad, compraron ese lugar por un precio irrisorio, ignorando los rumores de los vecinos sobre el cuarto del piso de arriba que nadie usa. El aire allí dentro era pesado, con un olor a madera húmeda y algo agrio, como leche agria, que parecía impregnado en las paredes. Yo tenía 17 años y mi habitación estaba justo al lado de ese cuarto cerrado con llave, con una puerta de madera tan antigua que las vetas parecían formar rostros tortuosos. Al principio, todo parecía normal, excepto por los sonidos. De noche, cuando el silencio tomaba cuenta, oía arañazos viniendo del otro lado de la pared, como uñas raspando madera, lentos y deliberados. A veces era un murmullo bajo, como una conversación ahogada, pero no había nadie allí. Lo comprobé. Mis padres decían que era el viento o cañerías viejas, pero el sonido no venía de fuera, venía de dentro, como si el propio cuarto estuviera respirando. Comencé a tener pesadillas vívidas, una figura encapuchada parada en la esquina de mi habitación, sin rostro, solo una oscuridad pulsante donde deberían estar los ojos. Me despertaba con el corazón desbocado, el aire frío como hielo y un peso en el pecho, como si algo se hubiera sentado sobre mí mientras dormía. Curiosa, comencé a investigar la historia de la casa en foros locales y archivos digitales. Descubrí que décadas antes un crimen brutal había ocurrido allí. Una familia entera fue encontrada muerta en ese cuarto cerrado, con marcas de violencia tan extremas que la policía selló el caso, nunca divulgando detalles. Un fragmento de una carta anónima, viralizada en blogs oscuros, decía: «No murieron,
fueron devorados por algo que vive en las paredes. La cita, atribuida a un supuesto sobreviviente, me heló la sangre. Se lo mostré a mis padres, pero se rieron, diciendo que eran leyendas para asustar niños. Aún así, sentía que el cuarto me llamaba, como un susurro que no salía de mi cabeza. «Abre la puerta, Brenda. Ve lo que somos». La tensión creció cuando cosas comenzaron a desaparecer. Llaves, fotos, un collar de mi abuela. Todo reaparecía dentro del cuarto cerrado que mi padre abrió a regañadientes, usando una llave oxidada que guardaba en el ático. El interior era claustrofóbico, con paredes cubiertas por un papel tapiz rasgado, exhibiendo manchas oscuras que recordaban sangre seca. El suelo crujía bajo nuestros pies y el aire parecía denso, como si engullera la luz de la linterna. Sentía un vacío en el estómago, como si algo me observara desde todos los ángulos, y el olor, Dios mío, el olor, era de podredumbre, como cuerpos olvidados en un sótano húmedo. Mi padre decía que era moho, pero yo sabía que no lo era. Algo estaba vivo allí, y no era humano. Una noche no aguanté más. Tomé la llave mientras mis padres dormían y abrí la puerta sola. El silencio era ensordecedor, pero el cuarto parecía palpitar, como si tuviera un corazón propio. En el centro había una mancha en el suelo que no estaba antes, una forma circular, húmeda, que parecía crecer mientras miraba. La toqué con la punta del dedo y un frío ardiente subió por mi brazo, como si hubiera sumergido la mano en hielo líquido. Entonces oí un chasquido y la puerta se cerró sola detrás de mí, el cerrojo girando con un clic seco. Grité, pero mi voz parecía ahogada, como si el cuarto engullera el sonido. En la oscuridad, vi formas moviéndose en las paredes. No sombras, sino siluetas de manos, rostros, cuerpos contorsionados, como si estuvieran atrapados dentro del papel tapiz, intentando salir. Golpeé la puerta hasta que mis manos sangraron, el pánico asfixiándome, el aire volviéndose más caliente, más espeso, con un hedor a carne cruda. Entonces oí una voz, no un susurro, sino un grito ronco, viniendo de todos lados. «Ahora nos perteneces». Me desmayé, y cuando desperté estaba en el hospital con mis padres llorando a mi lado. Dijeron que me encontraron en el cuarto, cubierta de arañazos profundos, como si garras hubieran rasgado mi piel. El cuarto fue sellado de nuevo, y nos mudamos, pero nunca volví a ser la misma. Veo esas formas en mis sueños, siento su toque en mi piel, y a veces, en el silencio de la noche, oigo el mismo arañar, como si el cuarto me hubiera seguido. Meses después, un vídeo publicado anónimamente en internet mostró el interior de ese cuarto, capturado por un dron que alguien envió para explorar la casa abandonada. Las paredes estaban cubiertas de nombres, incluido el mío, escrito en rojo vivo, como si fuera sangre. El vídeo terminaba con la cámara siendo arrastrada hacia dentro de la pared, y el caso permanece sin solución, con relatos de otras familias que se mudaron a casas cercanas, desapareciendo sin dejar rastro. Estas historias te están afectando, haciendo que mires a los rincones oscuros de tu habitación, imaginando qué podría estar allí, esperando, observando. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Comenta abajo la palabra misterio, pero cuidado. Lo que viene a continuación es aún más perturbador. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nosotros para más secretos sombríos que te mantendrán despierto por la noche, porque estos misterios no terminan cuando el vídeo acaba. Ahora, volvemos a las historias. Nunca creí en coincidencias, pero después de lo que me pasó, comencé a temer que el universo tenga formas crueles de jugar con nuestras mentes. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo un sendero en un bosque remoto se convirtió en la pesadilla que me persigue hasta hoy. Era el verano de 2021, y yo,
Una bióloga apasionada por expediciones, decidí explorar una reserva natural poco conocida, rodeada de leyendas locales, de voces perdidas que resonaban entre los árboles. El bosque era denso, con un olor húmedo a musgo y tierra removida, y el aire cargaba un silencio extraño, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el canto distante de pájaros que parecían nerviosos. Llevaba mi mochila, una cámara y un grabador de audio para documentar sonidos de la fauna, pero lo que grabé en ese sendero no era nada natural. Todo comenzó en la segunda noche, acampada bajo un cielo sin estrellas, donde la oscuridad parecía engullir la luz de mi fogata. El frío cortaba la piel y el silencio del bosque era tan pesado que podía oír mi propio corazón latiendo, como tambores ahogados en el pecho. Fue cuando lo oí por primera vez, mi nombre, Ana, pronunciado en un susurro ronco, viniendo de algún lugar entre los árboles. Me congelé, el grabador aún encendido, capturando el sonido del viento y ese llamado. No era mi imaginación. Grité de vuelta, ¿quién está ahí? Pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz, distorsionada, como si el bosque la estuviera masticando y escupiendo de regreso. Tomé mi linterna, el haz tembloroso iluminando troncos retorcidos que parecían rostros deformados, y caminé hacia el sonido, el suelo húmedo hundiéndose bajo mis botas, liberando un olor fétido, como carne en descomposición. La tensión creció en los días siguientes. Continué el sendero, pero el susurro de mi nombre volvía todas las noches, siempre más cerca, siempre más claro, acompañado de otros sonidos. Risas ahogadas, pasos leves que se detenían cuando yo me detenía, y a veces un llanto bajo, como de un niño perdido. Mi grabador captaba todo y cuando revisaba las grabaciones oía frases que nunca dije: vuelve a casa, no perteneces aquí, y la más perturbadora: ya estás muerta. Mi cordura comenzó a resquebrajarse. Me despertaba con arañazos en los brazos, como si ramas invisibles me atacaran durante el sueño, y mi espejo de bolsillo mostraba ojeras profundas. Ojos que parecían no ser más míos. El bosque no era solo un lugar, estaba vivo y sentía que me quería. Investigué sobre la reserva en un pueblo cercano, donde los moradores evitaban mi mirada y hablaban en susurros sobre los ecos que roban. Un anciano, con la voz temblorosa, citó un proverbio local: si el bosque llama tu nombre, no respondas, pues guarda las voces de los que nunca volvieron. Me contó sobre desapariciones en la región, personas que entraban en la selva y nunca eran encontradas, pero cuyas voces se oían años después, como si aún imploraran ayuda. Volví al sendero, decidida a probar que eran solo leyendas, pero a cada paso el aire se volvía más denso, el olor a podredumbre más fuerte, y los susurros se convertían en gritos dentro de mi cabeza. En la última noche decidí enfrentar lo que fuera. Me senté en el centro del campamento, el grabador encendido, y esperé. El silencio era opresivo, como si el bosque contuviera la respiración. Entonces oí pasos, no uno, sino docenas, rodeando mi campamento. La fogata titiló, como si algo succionara su calor, y el aire se heló con un olor metálico, como sangre fresca. Mi nombre resonó de nuevo, pero esta vez era mi propia voz, idéntica, como si yo misma estuviera gritando desde algún lugar en la oscuridad. Corrí tropezando en raíces, el pánico cegándome, hasta encontrar un claro donde la luz de la luna revelaba algo terrible. Huellas frescas en el suelo, idénticas a las mías, pero yendo en dirección opuesta, como si hubiera caminado allí antes sin saberlo. Desesperada, volví al pueblo y entregué mi grabador a la policía, pero se negaron a escuchar las cintas, diciendo que el bosque no deja pistas. Me mudé a la ciudad, pero las voces me siguieron. De noche, oigo mi nombre en el viento, en el crujido de las puertas, en el silencio de mi apartamento. Y lo peor, a veces veo mi reflejo en el vidrio de la ventana,
pero se mueve antes que yo, sonriendo con ojos que no son míos. Meses después, un grupo de excursionistas encontró mi campamento abandonado, con mi grabador intacto. Al escuchar las cintas, descubrieron no solo mi voz, sino docenas de otras, todas llamando nombres diferentes, como si el bosque coleccionara almas. El caso se viralizó en internet, pero nadie explica por qué las grabaciones terminan con un grito que suena exactamente como el mío, fechado una semana después de que dejé el bosque. ¿Estoy viva o soy solo otro eco atrapado allí? Estas fueron 3 historias que desafían la lógica, que se arrastran hasta tu mente y no salen más. La sombra que sigue sin cuerpo, el cuarto que nunca durmió y el eco que no era mío. ¿Cuál de ellas te dejó más inquieto? ¿Serán solo historias o hay algo ahí fuera esperándote? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo que no explica? Y, antes de apagar la luz hoy, pregúntate, ¿estás seguro de que estás solo? Suscríbete, activa la campanita y únete a nosotros para más secretos que el mundo intenta ocultar. Hasta la próxima, si te atreves a volver.